Bueno, pues comenzamos la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal, viernes 29 de noviembre de 2019 a las 9:30. Primer punto, aprobación en su caso de las actas correspondientes a las sesiones plenarias celebradas en la fecha 27 del 9 de 2019, 17 del 10 de 2019 y 25 del 10 de 2019. Tiene la palabra Podemos. A favor. Partido Popular. A favor. Partido Socialista. A favor. Izquierda Unida. Aprobaré. Bueno, pues aprobaría entonces por unanimidad con 15 votos a favor de todos los grupos. Segundo punto, expediente 2019/219, aprobación provisional en su caso de ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales. Bueno, este es un expediente que pasa por la comisión correspondiente y posicionamiento, bueno, más o menos como se explicó en la comisión, igual era la misma votación que en la comisión, pero bueno, posicionamiento de Podemos. Bueno, esta ya pasó por 2 o 3 comisiones, no por una sola, entonces a favor. Muy bien. ¿Partido Popular? A favor. ¿Partido Socialista? A favor. ¿Izquierda Unida? A favor. Lo mismo, por unanimidad, 15 votos, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista y Izquierda Unida se aprobaría. Tercero, proposiciones, adecuada planificación de la estación Valgrande de Pajares. Vamos a pasar a leerla, a leer la palabra del portavoz de Izquierda Unida. Sí, pasamos a dar lectura a la moción. La estación de Valgrande de Pallares tiene una importante incidencia en la dinamización económica y social del concello. El su buen funcionamiento, modernización y dinamismo y es, por lo tanto, una cuestión esencial por designarse para turismo y hostelería y como motor de empleo directo e indirecto. Desde Izquierda Unida vemos con preocupación y parecemos inasumible que esta temporada de esquí no pueda entrar más en la fecha marcada, debido a que no se terminó la revisión del Telesiña Bradamichín, de aquel que consta en el plan de mantenimiento anual y que tiende a hacerse en el periodo estival. La que apareció ocurrió con la cinta de debutantes nueva en la zona alta que se instaló a principios de este mes de Pallares. Este año diéronse las condiciones, con nieve abondo, para abrir la temporada el día 29 de Pallares, tal como estaba previsto. Pero a contra, la apertura retrásase por las labores de mantenimiento, de que también supondrá pérdidas económicas que afectarán a todos los sectores que están relacionados con la estación. La falta de compromiso con la estación hibernaria supuso, en la temporada pasada, que el número de usuarios registrados disminuyera de manera notable con respecto a la campaña anterior. La pretensión es que la estación de Valgrande de Pallares tenga los mismos derechos que Fuentes de Invierno. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone exigir de cara al futuro a la Consellería de Cultura y Deportes una planificación curiosa que impida que la estación no pueda abrirse en el principio de la temporada por retrasos administrativos. La situación actual exigir a la Consellería de Cultura y Deportes que se proceda a la apertura de la estación cuanto primero, aunque sea por lo menos parcialmente. Establecer un marco de coordinación entre el Gobierno de Asturias, Concello Uchena y otros sectores implicados para planificar el futuro de la estación de Valgrande de Pallares e impulsar una gestión pública con más ambición y capacidad de promoción que la actual, teniendo en cuenta más la temporada de invierno, una programación de actividades de cara al verano. Y confeccionar un calendario que concrete un plan de inversiones y actuaciones focalizado en una silla desempregable. Dar traslado a la Consejería de Cultura y Deportes de estos acuerdos. Tiene la palabra Podemos. A favor. Perdón, hay que votar también urgencia. La urgencia y urgencia y perdón, y posicionamiento. A favor los dos. Urgencia y posicionamiento. Sí. Partido Popular. A favor los dos. Partido Socialista. A ver, nosotros a favor, pero queríamos que esto se nos fuera pasado antes de llegar al Pleno para poder tener conocimiento de ello. A ver, se pasó con la convocatoria del Pleno. Normalmente el orden del día del Pleno se pasa en las convocatorias cuando se convocan los plenos. Y si esto el Pleno se convocó el lunes. El martes se convocó, que estamos en el tiempo y forma para convocar los plenos, con lo cual el martes fue enviado a todos los grupos como corresponde porque es un día del Pleno. Era el contenido de lo que él acaba de leer ahora. Teníamos el punto sí, pero no el contenido. No, exactamente lo mismo que acaba de leer ahora el portavoz de Izquierda Unida. Eso que se pasó el martes lo pueden corroborar el resto de los grupos. A todos, perdón, es que no vamos a... Es que no estaba, tampoco nos llegaron las mociones. Sí, es que el resto de los grupos me dicen que sí. A ver, es que el resto de los grupos me dicen que sí. A ver, esto es... Cuando se convoca el pleno, se mete en el orden del día en los temas que van a ir a pleno. En este caso, al ser el orden del día, pues se metió como el resto de los expedientes que hay, que estamos barajando. Y a ver, se metió lo mismo que leyó el
el portavoz de Izquierda Unida. El resto de los grupos me dicen que sí que lo tienen. Entonces no entiendo. Yo lo volveré a comprobar al salir del pleno, pero hace un momento lo estuvimos mirando y no lo tenemos. Es que me dice la secretaria de que si aparece en unos, porque la plataforma es la misma, o sea, el servidor es el mismo para todos. Si aparece en un grupo, aparece en el resto. Y tanto Podemos como Partido Popular me dice que lo tienen. Entonces, No sé, lo volveré a comprobar. no entiendo el motivo porque se cuelga la vez para todos y en la misma plataforma. Quiero decir que no se cuelga para unos y para otros no, sino que es en la misma plataforma y en el mismo servidor y exacto, es lo mismo. Mira, nos están enseñando ahora que lo imprimieron y es exactamente lo que se acaba de leer. Vale, haré la comprobación después. Entonces, bueno, posicionamiento y urgencia. ¿A favor o Sí, no? a favor. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, nosotros en relación con este tema pues queremos añadir y es que queremos dar nuestro apoyo desde el equipo de gobierno a la concentración que mañana sábado a las 12 se falla en la estación de Barranco de Payares delante de la cafetería Telesilla para pedir inversiones para la estación y bueno, a la misma pues acudiremos una amplia representación del equipo de gobierno. Y también queremos destacar la nuestra apuesta por la estación de Valgrande de Payares como uno de los motores de desarrollo del Concello de Chena. En este sentido, queremos anunciar que además de nuestra colaboración que venimos haciendo con diversas pruebas deportivas que se celebren en la estación, este año, como novedad, desde la Concejalía de Deportes llegaremos a un acuerdo con la Federación de Deportes de Invierno para patrocinar una prueba deportiva que llevará el nombre de Chena Destin Ski y también patrocinaremos con este lema los dorsales de los participantes en las pruebas deportivas que organice la Federación. Además, con el fin de fomentar el deporte entre los escolares del concello y promocionar también la estación, pues vamos a seguir sufragando el coste de los autobuses de los colegios del concello para acudir a la Semana Blanca en Valgrande de Payares, que el año pasado supuso un desembolso para el consistorio de unos 4.000 euros. Cabe destacar también que la ponencia que se ofrecerá este año en Fitur, que ofrecerán la alcaldesa y la concejala de Turismo, va a tener también como protagonista a la estación de esquí de Valgrande de Payares. Por lo tanto, bueno, destacar nuestra apuesta por la estación de esquí que tenemos ubicada en el concello de Chena. Sí, además, bueno, mañana sé que hay una manifestación a las 12 de la mañana en la estación de Valgrande de Pajares y vamos también a acudir una representación del equipo de gobierno porque yo creo que es el momento de apoyar al máximo nuestra estación. Bueno, pues nada, por su unanimidad se aprobaría con todos los votos a favor de Podemos, Partido Popular, Partido Socialista y Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto que sería decretos. Podemos. Sobre decretos, ¿habría alguna pregunta? Ninguna. ¿Partido Popular? No hay problema. ¿Partido Socialista? No. Vale, pues nadie tiene una pregunta sobre decretos. Pasamos al siguiente punto, que sería el de mociones. Primera moción, Grupo Municipal Mixto del Partido Popular. Primera moción, homenaje a las víctimas de violencia de género. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí. Paso a leer la moción. La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado, un problema invisible, sino que es símbolo más de la desigualdad que existe en nuestra sociedad entre hombres y mujeres. Se trata de un tipo específico de violencia que se dirige especialmente hacia las mujeres por el mismo hecho de serlo y porque sus agresores las consideran carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión propia. Nuestra Constitución deja bien claro en su artículo 15 el derecho de todos a la vida, a la integridad física y moral y condena el trato inhumano o degradante que deben estar perseguidos por todos los poderes públicos. En España, las agresiones a mujeres y, en muchos casos, a menores dependientes de ellas, generan una evidente alarma social y un rechazo que debería ser generalizado. Desde Popular Helena queremos expresar, sin ningún resquicio de duda, nuestra total repulsa a estos hechos injustificables, por encima de ningún atenuante como religión, cultura o clase social. Por todo ello, el Partido Popular de Helena somete a la consideración del Pleno la siguiente moción. Que por parte del Ayuntamiento en Pleno se apruebe la colocación de una placa de homenaje a las víctimas de la violencia de género en un lugar destacado y público como reflejo del apoyo total de todos los grupos municipales y su compromiso en la defensa y protección a las víctimas. Segundo, que se apruebe una declaración política consensuada como muestra de unidad entre todos los grupos del Ayuntamiento. Tiene la palabra Podemos. Bueno, desde Podemos estamos de acuerdo con la moción y vamos a votar a favor. ¿El Partido Socialista? A favor. ¿Izquierda Unida?
Bueno, desde Izquierdas Unidas estamos a favor de cualquier medida que contribuya a hacer frente a la violencia de xénero y sobre todo ahora que hay un grupo político de ultraderecha que se dedica a negar la existencia de la violencia de xénero y a faltar al respeto a las víctimas, como recientemente hizo Ortega Smith. Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable. Pues se aprobaría por unanimidad, con 2 votos a favor de Podemos, Partido Popular, Partido Socialista y Izquierda Unida. Pasamos a la siguiente moción, que es realización de diversas mejoras. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sobre esta moción hay una enmienda, con lo cual se leería la moción, el procedimiento sería leer la moción, a continuación leemos la enmienda y habría que votar la enmienda. Si la enmienda sale a favor, se votaría la moción enmendada y si no, pues se votaría la moción sin la enmienda. ¿Vale? Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. La moción. Varios usuarios y vecinos que utilizan el paseo fluvial que transcurre a la orilla del río desde el barrio de Echencia hasta las inmediaciones del campo de fútbol nos trasladan el mal estado en el que se encuentra, firme, barandillas, bancos, etc. Por todo ello, el Partido Popular somete a la consideración del Pleno la siguiente moción. Que por parte del Ayuntamiento se lleven a cabo las siguientes mejoras. Revisión y reparación del firme en todas aquellas zonas donde sea necesario, incluyendo retirada de arraigo existente. Reparación, sustitución y reposición de las barandillas de madera que están en mal estado o que han desaparecido, ya que esto supone un peligro para los usuarios. Reparar y pintar los bancos y las papeleras, aumentando el número de estas. Mantenimiento de los puntos de luz, reponiendo las bombillas fundidas y pintando las farolas. Mantenimiento y limpieza de las cunetas para que el agua no discurra por el pavimento. Segundo, que por parte del Ayuntamiento se considere la ampliación de la zona recreativa situada en un lateral del campo de fútbol hasta las inmediaciones del mercado de ganado, dotándola de árboles, papeleras, mesas y bancos de madera, así como una zona canina para el disfrute de todos los usuarios y vecinos de Tena. Pues tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida para leer la enmienda. Sí, Izquierdas Unidas presentamos una enmienda a la moción que digo siguiente. Se propone la modificación del texto del acuerdo en el siguiente sentido. De acuerdos en referencia al punto 1, revisión y reparación de firme en todas aquellas zonas donde sea necesario, incluyendo retirada del radio existente, reparación, sustitución y reposición de las barandillas de madera que están en mal estado, que han desaparecido, ya que esto supone un peligro para los usuarios, reparar y pintar los bancos y las papeleras, aumentando el número de estas, mantenimiento de los puntos de luz, reponiendo las bombillas fundidas y pintando las farolas, mantenimiento y limpieza de las cunetas para que el agua no discurra por el pavimento. En referencia al punto 2, que por parte del Ayuntamiento se considere la ampliación de la zona recreativa situada en el lateral del campo de fútbol hasta las inmediaciones del mercado de ganados, dotándose de árboles, papeleras, mesas y bancos de madera, así como una zona canina para el disfrute de todos los usuarios y vecinos de Chena. Se añade y modifica, en referencia al punto 1, revisión y reparación del firme en todas aquellas zonas donde sea necesario. Tramitación al órgano correspondiente de la reparación, sustitución y reposición de las barandillas de madera que están en mal estado o que han desaparecido, ya que esto supone un peligro para los usuarios. Continuar con la colocación y reparación de bancos y papeleras, aumentando el número de estas. Continuar con el mantenimiento de los puntos de luz, reponiendo las bombillas fundidas y pintando las farolas. Mantenimiento y limpieza de las cunetas para que el agua no discurra por el pavimento. Y en referencia al punto 2, aunque ya existe una zona recreativa situada en el lateral del campo de fútbol, dotada de árboles, papeleras, mesas y bancos de madera, así como una zona canina para el disfrute de todos los usuarios y vecinos de Chena, se solicita ampliar esta zona según figura ya en el programa electoral de Izquierdas Unidas. Y la enmienda. Bueno, pues ahora pasaremos a votar la moción enmiendada con la enmienda que acaba de leer el portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra Podemos. Bien, yo creo que... Creo que la enmienda es mucho más completa, abarca todos los temas de reparaciones y todas estas cosas, por lo tanto, desde Podemos votamos a favor de la enmienda. Partido Popular. En contra. El Partido Socialista. A favor. Izquierda Unida en este caso aprobaría a favor porque la presentó, con lo cual lo que se votaría ahora sería la moción con añadir la enmienda. Bueno, la enmienda, el sentido que tiene es porque muchas cosas que ponen la moción ya están hechas, entonces lo que hacemos es un poco cambiar para decir que seguiremos trabajando
en esa línea y que evidentemente pues bueno, el trabajo que se está haciendo pues se va a continuar. De todas maneras, se dijo también muchas veces en la legislatura anterior, las mociones de este tipo no son vinculantes porque bueno, no suelen, porque al final la oposición no puede hacer mociones mandando que haga el equipo de gobierno, o sea, cómo tiene que hacer el trabajo el equipo de gobierno. Son más bien para criticar el trabajo que hacemos, pero para decirnos lo que tenemos que hacer no, porque en este caso si no mañana pues si me presenta una moción de que queremos un helipuerto en la plaza y eso no es, o sea, no es de obligado cumplimiento, quiero decir. Sí que es recomendable y en este caso no estamos trabajando en ello y por eso metimos la enmienda porque seguiremos en esa misma línea. Entonces lo que se va a votar ahora sería la moción con la enmienda. Entiendo que el sentido del voto es en la misma línea. ¿Podemos? ¿A favor? ¿El Partido Popular? A favor. Perdón, pongo el micro. Partido Popular, perdón. Ahora se votaría la moción con la enmienda. A favor en este caso. A favor. El Partido Socialista entiendo que en el mismo sentido. Y entonces pues aprobaría por unanimidad la moción con la enmienda por Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular y Podemos. Bueno, pasamos a las siguientes, que son del Grupo Municipal Podemos. La primera, que es averías en el Colegio Jesús Neira y en el Hotel de Asociaciones. Bueno, sobre este punto, antes de leer la moción, quería destacar que hace como más o menos un mes y medio, pues yo personalmente, y me consta que varios de mis concejales y la teniente alcalde estuvieron hablando con el director del centro, y bueno, hay una serie de averías y de problemas en este colegio que vamos a ir subsanando. Una de ellas y la más gorda era el tema de las goteras, sobre todo porque algunos días que llueve mucho y me consta que había varias goteras en el colegio y había problemas. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar, el concejal de obra estuvo por ahí varios días y me dicen que el día 19 de noviembre, ese mismo día, pues se subieron hubo que esperar que dejara de llover, porque claro, lloviendo las goteras pues no hay solución, hay que esperar que deje de llover, y el 19 de noviembre de 2019, o sea, desde este mes, se subieron los operarios al tejado y me dicen que bueno, que fueron solucionando el tema de goteras, que no puedo solucionarlo de un día para otro, hay que ir probando, hay que ir mirando y bueno, me dice, todavía hablamos hace poco como director, me consta que ahora mismo no hay goteras. El tema de las goteras es algo que a veces pueden desaparecer y a lo mejor vuelve a llover y vuelven a aparecer. Pero bueno, lo que estamos pendientes en el colegio, pasa por ahí habitualmente el concejal de obras y lo comprueba, y en contacto con el director para que en el momento que haya otro problema o haya cualquier avería, pues solucione. Había también un problema de fontanería, con un arreglo de una tubería, que también la pérdida de agua venía por ahí, no solo de las goteras, y me dicen que bueno, que en breve se va a solucionar, vale, igual esperamos al periodo estival, más que nada porque los pisos tengan colegio. Y lo mismo con la limpieza de los canalones. Tenemos ahí una serie de actuaciones a cometer, entre eso, limpieza de canalones, el arreglo del fontanero y el montaje también creo que de una mesa de juegos que mandó la consejería hace un par de meses, que estamos esperando pues, a la época de vacaciones para poder mandar a los operarios y que solucionen todos los problemas que hay pues, de una vez por todas. Entonces, bueno, un poco para comentarlo para que él supiera. Pero bueno, ahora tiene la palabra el portavoz de Podemos. Vamos a ver. Nosotros metimos una moción sobre estas... Nosotros metimos una moción sobre estas averías del Colegio Jesús Neira, pero después, en conversaciones con la señora alcaldesa, yo llegué a un acuerdo y el acuerdo es que yo voy a retirar la moción puesto que se están cumpliendo y parece ser que ya se están cumpliendo muchas de las peticiones que que yo como concejal pedí para ese colegio. Yo dije al principio, cuando tomé posesión del cargo, que venía aquí a colaborar y venía a aportar mi granito de arena en lo que pudiera. Yo no vengo aquí a discutir, sino a comentar, a ayudar en todo lo que pueda. Habrá gente que no le guste mi actuación y tal, pero lo que sí quiero dejar claro es que se saca más de las conversaciones, de los acuerdos, de las negociaciones, que de montar follones, de líos, de que no sé qué, de la prensa, de no sé dónde, de no sé cuánto. Por lo tanto, yo creo que estamos en el buen camino. Mi camino, el tiempo que dure en este ayuntamiento, va a ser el del diálogo y la colaboración, y por lo tanto, el que esté de acuerdo bien y el que no esté de acuerdo, pues lo siento por él. Pero durante mucho tiempo fue mi línea de actuación y sigo pensando y haciendo lo mismo. Negociar, hablar y con eso se solucionan las cosas. Y no es de hoy para mañana, venga a prisa, porque cuando llueve no se puede solucionar. Pero yo tengo la promesa y como lo dijo la señora alcaldesa, ahora mismo se van a solucionar las cosas. Requiere tiempo, sí, pero dentro de una negociación y de los acuerdos se puede hacer todas las cosas.
Nada más. Muchas gracias, Juan, y en esa línea estamos. De todas maneras, vamos a estar expectantes para que solucione cuanto antes. Si quedó esos temas que quedan pendientes y para que los demás queden definitivos. Hay que tener en cuenta que el colegio es un colegio muy antiguo, tiene más de 80 años y yo sé que el mantenimiento es complicado, pero bueno, estamos en contacto también con el director, que hablamos con él habitualmente y intentaremos, porque los críos son lo primero. Está claro que aquí no hablamos de debates, no debates, sino que los nenos todos queremos el bien común de los nenos del concejo. Bueno, pues esta moción quedaría retirada. Pasamos a la siguiente, apoyo al pueblo de Bolivia. Tiene la palabra el portavoz de Podemos. Apoyo al pueblo de Bolivia. A la vista de los acontecimientos vividos tras la intervención de la Junta Militar de Bolivia, requiriendo la dimisión del presidente Evo Morales, desde Podemos Lena denunciamos y condenamos sin paliativos y con total rotundidad el golpe de Estado que se ha producido en Bolivia, y exigimos al gobierno de Asturias, al gobierno español y a la Unión Europea que lo condenen y apoyen la restauración de la democracia en Bolivia. El silencio les hace cómplice de la situación de violencia y vulneración de los derechos humanos que está padeciendo en estos momentos el pueblo boliviano. El golpe de Estado en Bolivia, tras la renuncia forzada por el ejército del presidente Evo Morales, es la última consecuencia de la estrategia conjunta del ejército, de las oligarquías y los poderes económicos para derrocar y terminar con el proyecto de una Bolivia plurinacional y democrática. No se trata de un levantamiento popular espontáneo, es un golpe de Estado contra uno de los gobiernos de Latinoamérica que más ha reducido los niveles de pobreza y pobreza extrema. Entre su publicación en la última década devolvió la dignidad y el espacio a la población indígena y mostró alternativas al neoliberalismo. La autoproclamación de un nuevo gobierno ante unas cámaras sin quórum viola el régimen constitucional boliviano, impidiendo que dicho gobierno pueda ser reconocido ni por el pueblo boliviano ni por la comunidad internacional. Asimismo, denunciamos el reciente decreto promulgado por la autoproclamada presidenta interina autorizando el uso de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas, quedando a estas exentas de responsabilidad penal contra las movilizaciones de apoyo al presidente Morales por parte de los pueblos indígenas. Los movimientos sociales y populares, el movimiento feminista, las fuerzas políticas y sindicales progresistas. Según ha denunciado la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, dicho decreto viola los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Este tipo de decretos contravienen la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales. Recordamos a las Fuerzas Armadas bolivianas que no hay obediencia debida en crímenes contra la humanidad. La situación de los últimos meses en varios países de Latinoamérica, Ecuador, Chile, Colombia, etc., nos hace recordar las dictaduras militares del siglo XX. La solidaridad internacional no puede ser indiferente. Reclamamos el pronunciamiento de la comunidad internacional en favor de la restauración de la democracia y el fin de la violencia ejercida contra la población civil. Es por ello que exponemos el siguiente acuerdo: denunciar la situación resultante del golpe de Estado acontecido en Bolivia, reclamando una solución dialogada y pacífica, acorde con la legislación vigente y la voluntad del pueblo boliviano, expresada en urnas y que sea respetuosa con los derechos humanos. Segundo, exigir la vuelta de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y la nulidad del decreto que exime a los militares de responsabilidad penal en uso de las fuerzas. Tercero, reclamar el pronunciamiento en contra del golpe de Estado y de solidaridad con el pueblo boliviano por parte de las autoridades asturianas, Junta General, Gobierno de Asturias, estatales e internacionales. Y cuarto, trasladar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios
a la Junta General y al Gobierno del Principado de Asturias, así como la Embajada de Bolivia y de Bolivia en España. Todo ello, yo voto a favor de esta moción. Tiene la palabra el Partido Popular. Abstención. Partido Socialista. Abstención. Izquierda Unida. Bueno, lo que está pasando en Bolivia, efectivamente hay que llamarlo por su nombre, y es un golpe de Estado, y tanto los gobiernos de Asturias como del Estado español, como los gobiernos internacionales, deberían condenar este golpe de Estado de manera clara y sin paliativos. También queríamos aprovechar desde Izquierdas Unidas para mostrarles aquí nuestro apoyo a los movimientos sociales que tanto en Chile como en Colombia también están manifestándose estos días. Nuestro voto ya para ahora. Bueno, pues se aprobaría con 9 votos a favor, 8 de Izquierda Unida y 1 de Podemos, y 6 abstenciones de Partido Socialista y Partido Popular. Bueno, pues pasamos al siguiente y último punto, que sería ruegos y preguntas. Tiene la palabra a Podemos. Bien. En parte de Podemos tenemos una pregunta que dice así: que por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el ROC, formulo las siguientes preguntas para su inclusión en el orden del día previo acuerdo al respecto. Exposición de motivos. Según se nos hizo llegar, en el Colegio de Jesús Neira no hubo servicio de limpieza hasta octubre del 2018, lo que hizo que los docentes e incluso algún alumno hayan tenido que hacer esas labores. Actualmente dicho servicio está funcionando, pero el contrato finaliza en diciembre de este año, por lo que queremos hacer llegar las siguientes preguntas. ¿El presente contrato de limpieza del Colegio Neira tiene alguna cláusula de renovación automática? Si no es así, ¿se ha hecho algún tipo de concierto, subasta, contratación de nuevos servicios de limpieza que pueda empezar inmediatamente después de la conclusión del contrato en vigor? Una pregunta más. No. Vale. Bueno, las preguntas normalmente, lo digo siempre los plenos, se meten por registro y se contestarían en el pleno, si se meten hasta 24 horas antes. Las que se preguntan ahora en el pleno siempre se contestan en el pleno siguiente. Tiene la palabra el Partido Popular. No hay preguntas. Partido Socialista. Tenemos ruegos y preguntas. Vale, pues. Las preguntas las formulo y las contesta, o las dejamos, las formulo todas y las contestamos en el... A ver, como no se metieron por registro 24 horas antes, como acabo de decir, se formularían todas seguidas y en el pleno siguiente se contestarían todas. No se va a contestar a ninguna pregunta hoy. Insisto, el reglamento del pleno dice que se meten, como ya dije en el pleno anterior, si se meten hasta 24 horas antes de que se pudiera haber metido ayer por registro, se contestaría como se hizo, por ejemplo, en el pleno anterior, se metieron hasta 24 horas antes que el Partido Socialista las metió y se contestaron en el pleno del día siguiente. Pero las que se preguntan ahora en el pleno, el reglamento dice que se hay que contestar en el pleno que tengamos, bueno, pues dentro de unas semanas, en el pleno siguiente. Consideramos que hay algunas preguntas que serían excesivamente fáciles para poder contestarlas hoy, entonces, pero bueno, no obstante... A ver, pues tendría que haber metido ayer por registro. Ayer que se hubiera metido a las 2 de la tarde por registro, ayer mismo se hubieran contestado y sin ningún problema, como se hicieron, insisto, en el pleno anterior. Pero en este caso no se metieron por registro, pues el reglamento dice que se contesta más que antes por seguir el reglamento y no contestar unas y otras no, y no tener diferencia con unos grupos y con otros, seguir estrictamente lo que manda el reglamento de régimen interno de los plenos. Entonces, si le interrumpe, pasa a leernos los ruegos y las preguntas que desee. Bueno, a la vista de las respuestas que obtuvimos a nuestras preguntas en el pleno del 25 de octubre, queremos hacer los siguientes ruegos. La primera pregunta hacía mención a la tardanza de resolución que sufren algunos expedientes de obra. El portavoz de Izquierda Unida atribuyó la tardanza de la tramitación de los expedientes a dos factores. Por un lado, que algunos deben ser derivados al Principado, y por otro, que existe una sobrecarga de trabajo de los técnicos a expensas fundamentalmente de la presentación de denuncias anónimas. Vistos los motivos expuestos y dando por descontado la profesionalidad, eficiencia y saber hacer de los técnicos encargados, rogamos se preste la dotación suficiente de personal a dichos técnicos, teniendo en cuenta que la señora alcaldesa, recién estrenado su mandato, sintió como prioridad tener que ampliar su ayuda personal con una encargada de gabinete de comunicaciones, con un costo para todos los meses de 21.000 euros anuales. Pedimos a la alcaldesa que haga un uso racional de los presupuestos
empleando los fondos en prioridades según la carga de trabajo de los diferentes departamentos municipales y no exclusivamente según su propio interés. Las licencias de obra y las licencias de actividad deben ser un motor del concejo. La aparición de emprendedores y nuevos negocios es la base fundamental sobre la que debe sentarse el futuro de Lena. Un nuevo emprendedor, para poder iniciar su negocio, debe solicitar una serie de subvenciones, créditos y otros trámites burocráticos, para lo que es indispensable la presentación de licencias otorgadas por el Ayuntamiento. Es intolerable, por tanto, que debido a la tardanza resolutiva de este Ayuntamiento se esté poniendo trabas al avance del municipio. Sirva como ejemplo uno de los expedientes que se pusieron a nuestra disposición para su análisis, cuya solicitud se mete en el registro el 19 de octubre del 2017 y 4 meses más tarde, el 9 de febrero del 2018, tras la petición de información del afectado, se constata que dicho expediente todavía carece de número. También llegó a nuestro poder otro documento que, habiendo sido metido por registro el día 25 de abril del año 2019, al día siguiente, repito, al día siguiente, a las 13:14 horas, la señora alcaldesa ya había dado curso y resolución al tema. En este caso, se trataba de un tema que ella entendía altamente beneficioso para su campaña electoral. Si comparamos ambas situaciones, comprobaremos que las prioridades que se establecen por parte de la alcaldesa no son precisamente las que benefician a los leonenses, sino las que van a su favor. Por tanto, también rogamos que no utilice a los técnicos ni el Principado ni las denuncias anónimas como escudo para ocultar su falta de rigor en la gestión de asuntos tan importantes. Estos son solo algunos de los casos entre la multitud de ellos, de una actitud que desde el PSOE de Lena vamos a seguir denunciando para que se deje de retrasar algo tan necesario para nuestro municipio como son los expedientes de licencias y de obras. Realizamos un segundo ruego como respuesta al comentario que se hizo hacia nuestro grupo tras una de nuestras preguntas. Exactamente era la relativa al equipamiento de los barrenderos. Según han manifestado, prefieren que el término utilizado sea el de empleados de la limpieza. En primer lugar, si citásemos personal de limpieza, esto englobaría a todas las personas encargadas de la limpieza en todas las dependencias municipales, siendo nuestra intención preguntar únicamente sobre el equipamiento del personal que barre las calles. Cuando utilizamos la palabra barrendero, la utilizamos como una profesión, un oficio reconocido, digno y meritorio del mayor de los respetos, como cualquier otra profesión, término además recogido en el diccionario de la Real Academia Española, con el significado que todos conocemos. Tenemos que expresar el profundo malestar que nos produce saber su forma de pensar, ya que si los dirigentes de este ayuntamiento creen que la profesión de barrendero puede ser vejatoria o indigna, da mucho de pensar en qué manos estamos, pues están negando el derecho de igualdad que la Constitución reconoce a todos los españoles y que, por si se les olvidó algo, dice así: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por lo tanto, rogamos que se pidan disculpas al colectivo por haber pensado que su trabajo no estaba a la misma altura de honorabilidad que otros. Esto es en cuanto a ruegos. En cuanto a preguntas, ante la convocatoria del pleno del 29 de noviembre, siguiendo con la tarea iniciada del pleno anterior, vamos a dejar aquí las preguntas que trasladamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Lena. A la vista del descubrimiento, número 1, a la vista del descubrimiento de la reguera Pará que atraviesa la parcela de la herría, queremos saber qué actuaciones concretas tienen previstas para resolver el problema y que lleven a la canalización de dicha reguera para poder poner en marcha el proyecto de construcción del nuevo centro de salud. 2. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los vecinos de Villellana para que se incauten las aguas que inundan las inmediaciones del barrio del Carmen cuando llueve? Se trata de un viejo problema que deja niveles de más de 1 metro de agua en los bajos de las viviendas. 3. ¿Hasta cuándo tendrán que esperar los vecinos de la calle de la estación de Campomanes para poder contar con cantidad y presión de agua aceptable en sus casas? Hace más de 2 años que de manera verbal se comunicó tanto a Aqualia como al Ayuntamiento la carencia de agua en la citada calle. No nos parece aceptable como respuesta a la igualdad de nivel entre la depuradora y las casas. Estos vecinos pagan el recibo igual que todos,
y por lo tanto la empresa, el ayuntamiento o ambos conjuntamente tienen la obligación de buscar la solución. Podría ser cambiar la tubería de abastecimiento por otra nueva y de mayor diámetro. La actual data del año 1956. Si esto no fuera suficiente, se podría colocar una bomba en el punto adecuado que subsanara la deficiencia. Pero en el siglo XXI no es admisible una carencia en el suministro de agua potable a los vecinos. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el coste del asfaltado de la calle del Llerón? Pregunta número 5. ¿Qué tipo de medidas tiene el Ayuntamiento como norma para asegurar la apertura de la estación de Barranc de Pajares en tiempo y forma? Sexto, ¿qué medidas adoptó el Ayuntamiento tras tener conocimiento del retraso de la apertura de la estación de Barranc de Pajares? Y séptima y última, ¿en qué situación se encuentra la actuación prevista para la urbanización del polígono de Ayala y para la que hay concedida una ayuda de 5 millones de euros? No hay más preguntas. De todas maneras, recuerdo al portavoz socialista que el apartado es rojos y preguntas, no críticas a las respuestas que se dan en el pleno anterior y comentarios, bueno, que muchos no son verdad, pero bueno, insisto, rojos y preguntas. Pues nada, se contestarán en el pleno siguiente, como dice el reglamento, y buenos días y gracias a todos.